Hola, esta es la parte 2, disfrútenlo. Que tuve que aguantar un sermón sobre tratar a los Pokémon correctamente, de parte del líder. Una vez terminó de hablar, recibí una opción de una sola palabra. ¿Robar? Elegí la única opción que me daban, sí. Silver dio un paso atrás y se lanzó contra el líder, mandándolo varios cuadros hacia atrás. Otro diálogo apareció informándome que había robado la medalla del gimnasio, la MT-31, y 500 pesos. Luego de eso, me desmayé. Y así continuó el juego, siendo yo posible de vencer a los entrenadores débiles que encontraba en las rutas y en los gimnasios, pero siempre perdía contra los líderes y me veía obligado a robar sus medallas. La opción de robar también funcionaba en gente que normalmente te daría un objeto en el juego, y así fue como obtuve objetos clave como el buscaobjetos, la bicicleta, el rociador de agua, mos y muchos más. De otra manera no me los daban. Cualquiera con quien hablaba se negaba a devolverme la charla, saludándome solo con un escueto. O dándome sermones sobre cómo tratar correctamente a los Pokémon, y también la enfermera Joy comenzó a tratarme así. Para cuando había llegado a Ciudad Tribal, cada vez que me desmayaba, la enfermera me regañaba. Los Pokémon salvajes seguían evitándome, y si quería que mi equipo mejorara debía de esperar que las Pokébolas que usara atraparan al Pokémon al principio. Lo que hacía más extrañas las batallas con Pokémon salvajes era que incluso cuando hacía que los Pokémon se quedaran en la batalla con mal de ojo, el Pokémon se desmayaba. Literalmente. Después de usar mal de ojo sí podía atacar primero, ya que el Pokémon enemigo a veces tenía más velocidad que el mío. Antes de que pudiera elegir otro movimiento, el Pokémon salvaje se desmayaría solo. La ventana de diálogo decía: el inserte nombre de Pokémon se forzó a sí mismo a desmayarse. Y la batalla terminaba. La única cosa que parecía seguir normal, al menos para mí, eran las batallas con el equipo Rocket. Siempre ganaba contra ellos y siempre me trataban como un niño entrometido que se metía en su camino. El resto del juego hasta cierto punto no es muy importante. Dejando de lado ganar y robar, todo era más o menos normal. Mientras mis Pokémon maduraban lentamente debido a perder frecuentemente, sí pudieron comenzar a quererme, ya que los llevaba a cortarse el cabello y esas otras pequeñas cosas que hacían más grande el lazo de amistad. La última vez que me fijé, la persona que medía la felicidad del Pokémon, uno de los únicos personajes que me hablaban normalmente, dijo: está bastante feliz. Creo que deben pensar que esto no es perturbador en lo más mínimo, y que debería aceptar que el Ake era simplemente un juego hecho para mostrar el lado de Silver en la historia. Bueno, lo acepté y lo era, pero la historia no terminó aún. Una vez que finalmente llegué a Kanto, continuando gracias al proceso de ganar, perder y robar, me aventuré en Ciudad Verde. En el momento que puse un pie en la ciudad, la música se cortó. Al principio pensé que era simplemente un glitch en la programación, y que de ahora en adelante iba a tener que aguantar un juego sin sonido. Pero quedándome parado un rato allí, se pudo escuchar un débil sonido que se desvaneció. Ahora estaba seguro que la música se había arruinado, como si tratara de reproducirse, pero no podía. Pero cuando di un paso atrás hacia la ruta de la que vine, la música volvió perfectamente. Era solo la Ciudad Verde la que estaba silenciosa. Ahora estaba curioso, por lo que volví a la ciudad silenciosa y comencé a explorar. No había una persona a la vista, nadie en el exterior, nadie en las casas, ni siquiera había gente en el Pokémercado y el centro Pokémon. La ciudad estaba enteramente vacía, solo el silencio y el ocasional sonido suave que todavía no podía identificar. Cuando caminaba hacia el gimnasio, el sonido se hizo más alto. Supuse que el ruido venía de adentro, por lo que me adentré en el gimnasio. Allí adentro tampoco había nadie, pero eso era de esperarse, el gimnasio estaba vacío incluso en el juego original. El ruido no se escuchaba aquí, pero todavía estaba mortalmente silencioso. Caminé hacia donde el líder de gimnasio acostumbraba a estar, y pasé de ese punto para chocar contra la pared de ladrillo. Hago eso a veces, me gusta el sonido, y entonces fui transportado a otra habitación. La pared escondía unas escaleras. El lugar estaba también en silencio mortal, pero el sonido comenzó a sonar de nuevo.
Era mucho más alto esta vez, y pude identificar un montón de sonidos agudísimos al azar que juntos, sonaban como gritos. Ahora ya deberían imaginar que mi corazón estaba latiendo muy fuerte. No soporto los gritos o cosas que suenan como gritos, a causa de una desafortunada experiencia con una muy real casa encantada a la que fui cuando tenía 3 años, pero estoy divagando. A pesar de que mis manos temblaban y mi corazón latía insoportablemente, exploré la habitación, que estaba teñida de un rojo apagado como en Pokémon Rojo. La habitación seguía un patrón zigzagueante y los gritos sonaban al azar, algunos cortos, otros largos y exagerados. Sonaba como si estuvieran torturando a alguien. Mientras continuaba por los pasillos zigzagueantes, me encontré con varias imágenes perturbadoras, sprites de personas sin cabeza, o cabezas sin cuerpos. Siempre que trataba de examinar los cuerpos, Silver decía: no mires. Los cuerpos y cabezas se volvieron cada vez más frecuentes a medida que avanzaba, obstruyendo el camino y dejándome poco espacio para caminar, y los gritos se hacían aún más frecuentes. La pantalla comenzó a parpadear mientras caminaba, justo como lo hace cuando un Pokémon está envenenado, pero estaba segura de que ninguno de ellos lo estaba. Solo por si acaso abrí el menú de mi equipo para chequear. Ninguno de mis Pokémon estaba envenenado, pero su salud había comenzado a disminuir. En un intento de arreglarlo, tomé una super poción de mi mochila y traté de utilizarla en Feraligatr. Una ventana de diálogo apareció diciendo: no tendrá ningún efecto. Ahora estaba perturbado, sabía que nada de esto debía pasar. Sin tenerlo en cuenta, continué avanzando, esperando que cuando se desmayaran por esto, sería devuelto a un centro Pokémon y las cosas volverían a la normalidad. Fui tonto al asumir eso. Continué a lo largo del mórbido camino, con la pantalla parpadeando. Comencé a notar que incluso Silver caminaba más lento, no sé qué, pero algo estaba absorbiendo tanto las energías de mis Pokémon como las mías. Finalmente, Silver paró cuando la ventana de diálogo saltó para decirme que todos mis Pokémon estaban desmayados, pero no decía lo que esperaba. Decía: están todos muertos. Para entonces ya estaba listo para llorar, pero no pude pararme a mí mismo de intentar llegar al final de esta perturbadora experiencia. Si no hacía esto ahora, simplemente me vería tentada de intentarlo nuevamente. Finalmente, llegué a la habitación central, que estaba teñida de un profundo rojo. Asumí que era para simular el hecho de que la habitación estaba llena de sangre, aunque solo había unos pocos cuerpos desparramados por ella. En el centro, había unas pocas figuras, un hombre, un Pokémon inidentificable, Gold y otro Pokémon que solo pude asumir que era su Typhlosion. El Typhlosion de Gold atacó al Pokémon del hombre, pero fue abatido rápidamente, haciéndose el sprite primero rojo, luego gris, y luego desapareciendo. El Pokémon del hombre lo había matado. El sprite de Silver dio un paso solo y el hombre finalmente notó su presencia. Giovanni, hijo, ya llegaste. ¿Viniste a ver la defunción de tu rival, no? Esto causó que Gold se diera vuelta para mirarte. Lo único que decía era nada. Silver continuó moviéndose, solo se acercó al hombre y lo golpeó, lanzándolo hacia atrás, lo cual obviamente enfureció a Giovanni. Giovanni, ¿vas a ayudarlo? Te has hecho tan débil como los demás. Si te parece que vale la pena salvarlo, quizás debería mostrarte que no tiene sentido vincularse. Mewtwo, hazte cargo de él. Mewtwo obedeció las órdenes de su creador y se acercó a Gold. Todavía no estoy muy seguro de lo que hizo en realidad, pero golpeó a Gold, causando que grite mucho más alto que antes, mientras su sprite perdía la cabeza y se desvanecía de rojo a gris. Giovanni, te dije hace mucho tiempo, Silver, que la vida se trata de manipular o ser manipulado. Los Pokémon no son más que herramientas. Las personas no son más que herramientas. Después de que cumplen su cometido, no sirven para nada. Mewtwo. Mátalo. El Mewtwo no obedeció esta vez. Las palabras de Giovanni debieron haberlo enfurecido. Se volteó hacia él y realmente habló. Mewtwo, tú ya no eres útil. Golpeó a Giovanni tal como hizo con Gold y Typhlosion, pero el grito que Giovanni produjo fue mucho más largo que cualquier otro que haya escuchado. Mewtwo estaba torturándolo.
Finalmente, el grito se desvaneció en la nada y el espíritu de Giovanni hizo tal como el de Gold, dejando solos a Silver y a Mewtwo vivos en la habitación. Entonces Mewtwo me enfrentó, y supe que no iba a durar mucho más. Mewtwo. Inútil. Me golpeó, iniciando una batalla en la cual era completamente incapaz de participar. Mi espíritu estaba en el lugar del Pokémon, mi salud había disminuido a la mitad, pero sabía que no importaba de todas maneras. Estaba perdido. Elegí correr, pero no pude, elegí atacar, pero no había ningún movimiento que usar, lo único que podía hacer era pararme allí mientras Mewtwo usaba psíquico en la imagen indefensa de Silver. Incluso con el sonido bajo, el grito que vino de Silver era perturbadoramente alto, mucho más alto que cualquiera de los anteriores. Incluso mientras la pantalla de batalla se desvanecía, el grito persistió hasta que el espíritu de Silver se convirtió en rojo y luego en gris. Lo que ahora asumo que simboliza lo frío de la muerte. Silver, junto con Gold y todos los que fueron lo suficientemente desafortunados como para merodear por ese lugar de Ciudad Verde, estaban muertos. La pantalla se desvaneció volviéndose negra, todo excepto el espíritu de Mewtwo, que seguía en el centro de la pantalla. Mi mente paranoica inmediatamente me hizo pensar que en cualquier momento se iba a voltear a matarme de alguna manera, pero la palabra fin apareció justo debajo de él, y la pantalla finalmente se volvió negra, y me devolvió a la secuencia del inicio del juego. Todavía no estoy seguro de por qué hicieron este juego, porque alguien simplemente lo metió en una caja para vender y porque resultó que yo lo encontré, pero puedo asegurarles que no pondré mis manos en otro juego encontrado al azar. O es nuevo, o no me atreveré a tocarlo. Este juego que acabo de describir se escapó de mi posesión desde la primera vez que lo jugué, no tengo idea de dónde está, pero espero que se esté pudriendo en un pantano cualquiera. Este es el fin, y adiós.